Buenos días, Dios te bendiga. Bueno, esta semana hemos estado hablando acerca de varios temas que están relacionados con la oración. Hoy vamos a hablar acerca de la oración y la tentación. Estoy seguro que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos enfrentado la tentación y pienso que eso es algo que va a suceder hasta que Dios nos lleve a su presencia. Debemos entender qué nos dice la Biblia acerca de este tema, de cómo podemos enfrentar la tentación, de qué nos dice la Biblia acerca de la naturaleza de la tentación. Así que te invito para que vayamos a Mateo capítulo 26 y leamos el versículo 41. Dice la escritura: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Por qué Jesús les estaba ordenando a sus discípulos que velaran y oraran? ¿Por qué era tan importante la oración y el velar en ese momento? Quiero que leas conmigo un poquito atrás el versículo 31. Y Jesús les había dicho: en el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Él les había advertido que esa noche sucedería algo muy grave, y es que él sería arrestado, eso es lo que nos cuenta la historia, y pues después sería crucificado. Sin embargo, vemos que los discípulos no tomaron en serio esta advertencia. Por eso era importante que ellos velaran y oraran por la situación que venía adelante. Sin embargo, podemos ver que ellos no creyeron que fuera una circunstancia tan compleja como la que él les había dicho. Por eso él dice los versículos, por ejemplo, 32 al 35. No los voy a leer, pero podemos ver que el mismo Pedro declaró que nunca lo negaría. Y que los otros discípulos también dijeron eso. Nunca, nunca abandonaremos a nuestro Señor. Ahora, ¿cómo manejó Jesús ese momento de inminente persecución? Mira lo que dice el versículo 39. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús enfrentó ese momento de angustia, de tristeza, yendo justamente a la presencia de Dios su Padre. Él oró y podemos ver en varios ejemplos cómo Jesús acostumbraba a ser un hombre de oración. Y aquí vemos que cuando Jesús está enfrentado a la persecución, está enfrentado a la tristeza y a la angustia, Él decide volcarse en oración a Dios. Y me gusta que Él nos muestre esto porque el mismo versículo 39 nos dice que Él se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Él, siendo el Hijo de Dios, se humilló delante de Dios su Padre. Con esto Jesús pudo reafirmar su voluntad de no cumplir sus propios propósitos, sino los propósitos de Dios su Padre, el propósito de salvación, ¿verdad? ¿Qué beneficio podría traerle a los discípulos el velar y orar? El versículo 41 con el que iniciamos nos dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación. El beneficio era que ellos no cayeran en la tentación. La tentación consistía en negar a Jesús. La tentación consistía en huir de Él, salir de su lado mientras ellos enfrentaban la persecución. De eso se trataba la tentación, a la cual Jesús les advirtió que debían velar y orar para no caer en ella. En ese momento de tentación vemos que esos discípulos que hacía unas horas atrás habían estado con Él comiendo la Pascua, que habían cantado juntos, que habían dicho que no lo abandonarían, terminaron haciendo justamente lo contrario, negándolo y dejándolo solo. Qué gran lección nos deja esta historia. Para ser fuertes y permanecer junto a Jesús como creyentes, necesitamos orar y velar para no caer en la tentación. La tentación inclusive puede llevar a personas que han dicho, han manifestado que van a amar a Jesús toda su vida, y puede llevarlos a caer si no velan y oran. Jesús les insistió a sus discípulos
que oraran y permanecieran un poco más de tiempo despiertos, para que estuviesen fuertes y la persecución no los llevara a negarlo. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos ante la tentación? Lamentablemente, la Biblia nos dice que ellos lo abandonaron. Mira lo que dice el versículo 56. Pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas registradas en las escrituras. En ese momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Definitivamente los discípulos cayeron en la tentación. Abandonaron al Señor, lo negaron y aún dijeron que no le conocían, sabiendo que habían compartido con Él más de 3 años, habían visto su gloria. De la misma manera, nosotros debemos permanecer en oración para que cuando venga la tentación nosotros no nos alejemos de Jesús. Caer en tentación es una fuerte indicación de que se ha abandonado la oración. Vivir cayendo en la tentación es una muestra de debilidad que pudiera ser contrarrestada por medio de la oración. Necesitamos ser sinceros cuando nos sentimos débiles, afligidos y tentados, y por eso debemos acudir a la presencia de Dios, a buscar el rostro del Señor en oración para poder ser fortalecidos por Él. Necesitamos urgentemente volver a la oración para ser esos discípulos que permanecemos al lado de nuestro Señor. Él mismo ahora vive en las almas de los que lo han recibido como Señor y Salvador, ayudándonos a orar y a permanecer en Él en medio de la debilidad. Que en este día y todos los días de nuestra vida podamos permanecer al lado del Señor, aún en los momentos más difíciles de tentación. Dios te bendiga, un feliz día.